Una nueva semana ha pasado y con esta ha venido el estreno del capítulo 4 de la temporada 3 de One Punch. Un episodio que, si bien adaptó uno de los mejores momentos de comedia de la obra, la cena en casa de Saitama, fue bastante calmado, exceptuando la escena final de Garou rescatando a Tareo. Nuevamente pudimos ver muy buenos dibujos en un episodio que sirve de antesala para lo que va a ocurrir en el capítulo 5. Este quinto episodio debería estar repleto de acción, aunque existe un problema. A continuación les mostraré un adelanto completo y extendido de este quinto capítulo, en el que Garou se enfrentará a uno de los monstruos ejecutivos más terroríficos y amedrentadores, además de contarles cuál es ese problema que podría tener el capítulo número 5. Podrán verlo completo a continuación en el siguiente video de One Punch Man, la historia del héroe Saitama, el calvo con capa. Luego de recuperarse del traicionero ataque de Royal Reaper sin siquiera entender cómo lo hizo, Garou fue a la asociación de monstruos para salvar a Tareo. Tras derrotar al monstruo trastornado, ambos, Tareo y Garou, buscan la salida. Sin embargo, los obstáculos aparecen rápidamente y es aquí donde Garou comienza un camino sin retorno. Tareo quedará paralizado ante un acto simplemente repugnante y monstruoso que Garou cometerá con otros monstruos. No obstante, este acto quedará casi en el olvido cuando una criatura aterradora se presenta ante ambos. Tal es su poder que incluso Garou lo sentirá en su cuerpo, el cual le enviará señales advirtiendo del inminente peligro en el que se encuentra. La criatura no será el único problema, otros monstruos están ahí para atraparlos. Estos monstruos serán reducidos a polvo por el ataque del ejecutivo Rover, quien decide empezar a moverse. El monstruo humano Garou deberá enfrentar a una criatura inimaginablemente poderosa que pondrá a prueba de qué está hecho verdaderamente. A continuación les mostraré una sinopsis extendida del capítulo 5, la cual dice así. Rey Monstruo. Garou y Tareo se encuentran con el ejecutivo de nivel dragón Rover. El terrorífico Kaijin les lanza gigantescos ataques de energía, lo que obliga a Garou a iniciar una lucha contra él. Aunque acierta sus mejores golpes, nada parece funcionar. A pesar de ser duramente castigado, Garou cae varios niveles. Cuando parecía haberse salvado del perro gigante, se encuentra frente a Gyoro Gyoro, quien le hablará sobre el monstruo más fuerte y cómo logró crearlo. Sí, se refiere nada más y nada menos que al rey monstruo Orochi. En la superficie, Saitama siente un temblor que sacude Ciudad Z y decide ir a ver qué sucede. Sin embargo, lo hará antes de terminar una importante actividad que lo tiene ocupado: leer un cómic. Bueno, ese ha sido el adelanto completo del capítulo 5, un episodio que pondrá fin al debate sobre la animación del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, porque aquí comenzará lo verdaderamente bueno. La pelea de Garou versus Rover no sé si pueda considerarse inanimable, pero sí es de las más descontroladas. El desastre que provoca Rover en el manga de por sí da miedo, así que vamos a ver qué pasa. Al principio mencioné el problema que podría tener este capítulo 5, y es que supongo que se habrán dado cuenta, el título del episodio es Rey Monstruo, un título que no encaja con lo que debería pasar. Por lógica se podría tener la idea de que en el próximo capítulo se vería tanto la pelea como la explicación de Gyoro Gyoro sobre Orochi y su posterior aparición. Sin embargo, eso sería imposible porque no encaja en el tiempo. Es decir, en 20 minutos no puede pasar todo eso. La pelea de Garou contra los monstruos que aparecen, la de Rover y encima la explicación de Gyoro Gyoro y la aparición de Orochi. No me dan las cuentas en relación con la duración del capítulo. Digo esto porque sería muy decepcionante que corten partes de la pelea contra Rover. Ni hablar de que se la salten, algo que creo es imposible. Lo que sí puede pasar es que la pelea contra los monstruos que Garou encontrará en el camino sí se la salteen o en su defecto la corten para que todo entre en el episodio.
Esto es lo malo de una temporada de solo 12 capítulos. Es muy poco en relación con todo lo que tiene que verse. De todas maneras, el próximo capítulo será muy importante. Se terminará el debate sobre la animación y veremos, siendo esta una pelea muy importante y antesala de la segunda más esperada de la temporada, con qué nos vamos a encontrar. Con respecto al capítulo 4 estrenado hoy, a mí me gustó. No empecemos con lo de conformista ni nada de eso. El capítulo estuvo bien. Obviamente, al ser un episodio con bastante diálogo y sobre todo muy fiel al manga, se vio algo similar al primer episodio. Muy buenos dibujos, aunque con poco movimiento porque simplemente no lo amerita. Los que leen el manga lo entenderán aún más. Me gustó que fuera tan fiel a la versión de Murata porque si bien fue un episodio un poco lento, tuvo una de las escenas más cómicas de la obra, la cena en casa del Calvito. Fue muy divertido y la misma fidelidad al manga lo hizo aún mejor. Además de que los que leen el webcómic habrán notado algunas cosas que, bueno, mucho no podemos decir porque es muy avanzada la trama del webcómic, pero son cosas de las que nos damos cuenta recién ahora. En fin, después, sí, obvio, cuando hay más movimiento se pierde esa fidelidad y super calidad en el dibujo. Pero bueno, es algo que claramente estando por el cuarto capítulo se confirma que va a ser así toda la temporada. Tampoco es que el bajón sea muy grande, es normal. El episodio tuvo muy buenos dibujos prácticamente en todo el capítulo y una animación tal y como en los anteriores, regular y decente. Ni más ni menos. Lo que sí tengo para criticar, o mejor dicho es un gusto personal, es que ese filtro que le ponen a los personajes no me gusta. Siento que es innecesario, tanto el filtro a Garou como en los héroes clase S en su entrada a la reunión que estaban teniendo en la asociación. No me explico el porqué del filtro. Los dibujos y la animación están bien, entonces no entiendo su finalidad. Si alguien en los comentarios sabe el motivo, que lo explique. Supongo que será para marcar una diferencia y que todo no sea tan plano, pero si hay otra razón, me gustaría que le expliquen porque realmente no la sé. Otra cosa a destacar es que se modificó un poco la animación de Kinichiro Aoki, otra cosa que no entiendo por qué. A mi parecer la animación estaba muy bien, es decir, la animación base. O sea, siento que gastar presupuesto en esas modificaciones cuando a la temporada le cuesta es medio tirar el dinero. Pero bueno. Un capítulo bueno, por momentos lento y por momentos espectacular porque se adaptaron escenas muy icónicas del manga. Buen episodio. Ahora sí se viene lo fuerte, así que vamos a ver con qué nos encontramos en el capítulo 5 y la pelea entre Garou versus Robert. Me gustaría que me digan qué les ha parecido a ustedes el episodio 4, qué les parecieron los dibujos, la animación, la cena en casa de Saitama, la entrada de Garou salvando a Tareo y qué opinan sobre la posibilidad de que corten algunos fragmentos de la pelea entre Garou y Robert. Antes de responder, si les gustó ver el adelanto del próximo capítulo aquí conmigo, dejen su pulgar arriba en el video, es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgarcete. Luego sí, díganme qué les ha parecido el capítulo y si quieren calificarlo de 1 a 10, dejen su nota abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si quieres ver más capítulos, estar al pendiente y no perderte nada de tus series favoritas, es importante que estés suscrito y con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales donde estaremos más comunicados y además encontrarás incluso aún más contenido adicional. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí. Les envío un saludo. Adiós.